El vaso de jugo de uva voló directamente hacia mi vestido blanco. El líquido morado se extendió por la tela como una mancha de... Es una vergüenza para todos. Skilerdri, mi nieta de 8 años, me miró con una sonrisa traviesa, sosteniendo el vaso vacío en sus pequeñas manos. El silencio duró apenas 2 segundos antes de que toda la sala estallara en carcajadas. Skiller, tú eres terrible. Mi nuera, Tanisa Hayes Dapri, gritaba entre ráfagas de risa, pero no había ni rastro de reprimenda en su voz. En cambio, ella parecía orgullosa de lo que había hecho su hija. Mi hijo Márquez se tapó la boca para ocultar su diversión, pero sus ojos brillaban de alegría. Los demás invitados señalaron mi vestido arruinado y susurraron comentarios que creían que yo no pude oír. Mamá dijo que no pertenecías aquí. Skillar murmuró con esa falsa inocencia, un niño manipulado puede exhibir. Sus palabras resonaron en mis oídos como campanas de iglesia un domingo por la mañana, claras y imposible de ignorar. Tanisa no negó nada, simplemente siguió riendo mientras servía más pastel, actuando como si arruinar el vestido de una mujer de 64 años fue el entretenimiento perfecto para su fiesta de cumpleaños. Me quedé sentado en ese silla incómoda, sintiendo el jugo pegarse a mi piel y manchar el vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Había gastado $150 en ese vestido, dinero que realmente no podía permitirme. Pero lo hice, porque pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Yo pensé que tal vez mi familia me trataría con respeto por una vez en mi vida. Qué ingenua había sido. Qué tonta al creer que algo había cambiado después de todos estos años de humillaciones y faltas de respeto. Me temblaban ligeramente las manos al levantarme de la silla, pero mantuve la cabeza en alto. No iba a darles la satisfacción de verme quebrarme. No aquí, no delante de todos estos desconocidos que ahora tenían una historia divertida que contar. Hablan en sus casas de la anciana que fue humillada en una fiesta de cumpleaños. ¿No vas a decir algo, abuela?, preguntó Skiller con esa dulce voz que los adultos encuentran adorable, pero que reconocí como veneno puro. El niño había sido entrenado para esto. Alguien le había enseñado exactamente qué decir y cuándo decirlo. Mis ojos se desviaron hacia Tanisa, que seguía sonriendo mientras cortaba más trozos de pastel, completamente satisfecha con el espectáculo que había ofrecido. Había orquestado. No, cariño, respondí con una voz tan la calma me sorprendió incluso a mí. No tengo nada que decir. Me dirigí hacia la cocina para buscar algo con que limpiarme, pero sabía que el daño ya estaba hecho. El vestido estaba arruinado, mi dignidad pisoteado, y mi corazón roto una vez más por la familia que se suponía que me amaba. En la cocina, mientras frotaba con ferocidad las manchas moradas con una toalla húmeda, podía oír las risas que continuaban en la sala. Alguien había encendido, subieron la música a todo volumen, como si quisieran celebrar mi humillación con una banda sonora incluida. Mis manos se movieron automáticamente, limpiando y frotando, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando todas las veces que había venido a estas reuniones familiares con esperanza en el corazón. Todas las veces que traje regalos que nadie apreció, comida que nadie comíame lo que nadie quería recibir. Durante años creí que el problema era yo, que tal vez no sabía cómo acercarme a mi propia familia, que tal vez yo era demasiado viejos o demasiado aburridos para adaptarse a sus vidas modernas. Pero parados allí en la cocina, con mi vestido arruinado y mi orgullo hecho pedazos, finalmente entendí la verdad que había estado negando por tantos años. No me querían allí. Nunca lo habían hecho. Solo era una familia de obligación que toleraban por educación, una carga que tenían que soportar en fechas especiales porque era lo correcto. Cosa que hacer. La música de la sala se hizo más fuerte y las voces más alegres. Era como si mi ausencia hubiera mejoraron la fiesta, como si finalmente pudieran relajarse y disfrutar realmente. Ahora que la incómoda anciana estaba fuera de la vista, Skillar probablemente estaba recibiendo felicitaciones por su travesura, y Tanisa contaría la historia una y otra vez, agregando detalles dramáticos cada vez que lo repitió. Dejé la toalla en el mostrador y me dirigí hacia la puerta principal. Nadie se dio cuenta cuando agarré mi bolso y las llaves. Nadie me dijo adiós cuando abrí la puerta. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda o si estaba bien. Salí de esa casa en silencio, con mi vestido manchado y mi corazón finalmente claro sobre lo que tenía que hacer del aire fresco. De la noche me golpeó la cara al llegar a mi coche. Me temblaban las manos. Mientras buscaba mis llaves en el bolso, me sentí un poco triste. Pero no era tristeza. Era algo diferente. Era la sensación de alguien que finalmente ha despertado después de un sueño muy largo y muy doloroso. Yo me senté en el asiento del conductor y me miré por el espejo retrovisor. La mujer que me miraba tenía los ojos secos y una expresión que no había visto en años. Determinación. Eso fue lo que vi en mi reflejo. Pura determinación fría como el hielo de diciembre. Esta no era la primera vez que mi familia me había tratado como si fuera invisible. Mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento,
Los recuerdos comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Cada semana durante los últimos 5 años había sido una repetición del mismo patrón humillante. Las invitaciones siempre llegaban en el último minuto, como si yo fuera una idea de último momento. Essie, ven a cenar el domingo. Nada especial, solo familia. Pero sabía. Nunca fue nada especial para ellos. Yo era el que rellenaba el formulario, la persona que completaba el recuento, así que la mesa no se veía tan vacío. Siempre llegaba con algo casero, un postre que me había llevado horas preparar o un aperitivo que había visto en una revista y quería probar. Gasté entre $30 y $40, $50 cada vez en ingredientes que realmente no podía pagar, despertándome a las 5 de la mañana para tener todo listo, y cada vez era lo mismo. Dejaron mi comida en un rincón de la mesa, mientras todos los demás se apresuraban a comer el plato principal que había traído otro invitado. Esto parece que rico, decían, ignorando por completo mi aportación. Al final de la tarde, mi contenedor siempre regresaba a casa conmigo, casi intacto, con apenas 1 o 2 porciones tomadas por cortesía. Recordé el cumpleaños de Márquez el año pasado. Había gastado $200 que no tenía en el reloj que había mencionado que quería. Tomé 2 autobuses para llegar a la joyería del centro porque no podía pagar un taxi. Y llegué a casa con los pies hinchados y el corazón lleno de expectativas. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi regalo sería el que más le emocionaba. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Márquez desenvolvió el mío al final, casi como una formalidad. Gracias, mamá, murmuró sin siquiera mirar el reloj con atención. Y lo dejó sobre la mesa para continuar con el regalo de Tanisa. Le había comprado una camisa que costaba la mitad de lo que yo había gastado, pero se la probó inmediatamente y pasé el resto de la tarde mostrándoselo a todos los invitados. Mi reloj quedó olvidado entre los papel de regalo arrugado y servilletas usadas. Nadie más lo vio. Nadie preguntó cuánto había costado, ni dónde estaba, lo había conseguido. Para ellos, era solo otro regalo de la vieja Essie. Algo esperaban recibir. Pero eso no generó ningún entusiasmo ni gratitud real. Las celebraciones de Schiller eran aún peores. Cada vez que tenía una obra de teatro escolar o una competencia de natación, yo era el único que no recibir una invitación formal. Me enteraría por casualidad cuando escuché a Márquez mencionarlo por teléfono y yo tendría que preguntar tímidamente si podía ir. Claro, mamá, puedes venir si quieres, siempre decía, con ese tono que dejaba claro que mi presencia era opcional y no particularmente deseada. Llegué a esos eventos con flores que había comprado con el dinero de mi supermercado, sentada en la última fila, mientras Márquez y Tanisa tomaban los mejores asientos al frente. Cuando Schiller subía al escenario o al podio, yo aplaudía más fuerte que nadie, el corazón se me lo de orgullo por mi única nieta. Pero después, cuando todos se reunieron para las fotos familiares, yo siempre quedaba fuera del marco. Es solo para los padres, explicaba Tanisa con esa sonrisa falsa que tenía perfeccionado con los años. Me hacía a un lado y los observaba posar para docenas de fotos que luego subían a redes sociales. En ninguna de esas imágenes había evidencia de que Schiller tuviera una abuela que la adorara y que la había estado allí apoyándola desde las gradas. Las reuniones familiares del domingo en la casa de Márquez eran ejercicios de resistencia emocional. Llegué puntualmente a las 12 del mediodía como siempre me habían enseñado. Tenía razón, pero la comida nunca estaba lista hasta las 3 de la tarde. Mientras esperaba, me sentaba en la sala. Ver a Márquez jugar videojuegos con Schiller o a Tanisa hablar por teléfono con sus amigas sobre planes que no salieron bien. Inclúyanme. ¿Puedo ayudar con algo en la cocina? Siempre me ofrecía, pero Tanisa me rechazó con un gesto de la mano. No te preocupes, Essie. Todo está bajo control. Así que me quedé allí sentada durante horas, sintiéndome como un mueble viejo que nadie quería. Pero no me atreví a tirar ninguno. Cuando finalmente servían la comida, siempre me senté en la silla más incómoda, generalmente la que estaba cerca de la cocina, para poder ayudar a servir si era necesario. Las conversaciones fluían a mi alrededor como el agua alrededor de una roca. Hablaban de gente que no conocía, de lugares que no había sido así, planes que no me incluían. ¿Recuerdas cuando fuimos a ese nuevo restaurante el mes pasado? Márquez preguntaba a Tanisa y ella empezó a contarme una historia detallada sobre una cena familiar a la que no me habían invitado. Masticaba mi comida en silencio, preguntándome por qué seguía yendo a estas reuniones que solo servían para recordarme lo poco que yo importaba en sus vidas. Pero lo peor de todo era la Navidad. Durante años, gasté hasta $500 en regalos para Márquez, Tanisa y Schiller.
Dinero que tuve que ahorrar durante meses, trabajando horas extra en mi trabajo de oficina a tiempo parcial. Envolví cada regalo con cuidado, usando papel caro y lazos elegantes, tarjetas personales con mensajes llenos de amor. Sus regalos siempre llegaban sin envolvero, envueltos a toda prisa en papel de periódico. Por lo general, eran cosas que habían comprado a última hora en la tienda de descuento, o peor aún, cosas que ya no querían y decidieron dármelas. Una vez, Tanisha me dio una crema facial que estaba medio usada, explicándome que no le había funcionado bien, pero que tal vez me gustaría. Sonrió y les agradeció como si fuera el regalo más maravilloso del mundo, porque eso era lo que se esperaba de ellos, a mí. A ser agradecido, a ser humilde, a aceptar las migajas de cariño que me dan, decidió darme y actuar como si fuera un festín. Ahora, sentado en mi auto afuera mi edificio de apartamentos con mi vestido arruinado por el jugo de uva de Skiller, finalmente pude ver toda la situación con claridad cristalina. No fue el amor lo que me impulsó a ir a esas reuniones. Fue el miedo. Miedo a estar completamente solo. Miedo a admitir que la familia por la que tanto me había sacrificado durante tantos años no me quería de verdad. Pero esta noche algo había cambiado dentro de mí. La humillación de hoy había sido diferente porque fue público y deliberado. No había sido solo negligencia o desconsideración. Había sido pura crueldad, diseñada específicamente para hacerme hacía sentir pequeño e insignificante frente a extraños, y lo había permitido. Me había sentado allí, aceptando la maltrato como si fuera normal, como si fuera lo que merecía. Pero nada más, la primera vez que Márquez me pidió dinero, tenía 58 años y acababa de enviudar. Mi esposo, Robert Bobby Dupree, había muerto de un ataque al corazón mientras trabajaba en el jardín una mañana de abril, dejándome una pequeña herencia y una soledad que pensé que mis hijos llenarían. ¡Qué equivocada estaba! Márquez vino a mi casa 3 semanas después del funeral, con los ojos rojos y contando problemas en su trabajo. Mamá, necesito $5,000 temporal, te juro que te lo devolveré en 2 meses. Parecía tan desesperado, tan vulnerable que no pude negarme. Ese dinero provenía del seguro de vida de Robert, dinero que había planeado usar para arreglar el techo con goteras y reemplazar las ventanas viejas de la casa. Los 2 meses se convirtieron en 6, luego 1 año. Cuando finalmente me atreví a preguntarle sobre el dinero, Márquez se enojó conmigo. ¿En serio, vas a presionarme por dinero cuando acababas de enviudar? Pensé que querías ayudar a tu familia. La culpa me consumía por semanas. Quizás estaba siendo egoísta. Quizás una buena madre no debería preocuparse por el dinero cuando su hijo estaba en problemas. Eso fue solo la primera de muchas emergencias que requirieron mi ayuda financiera. Al año siguiente, necesitaba $3,000 para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Luego, $2,000 para cubrir la entrada de un apartamento más grande. Y luego $100 para arreglar su auto. Cada vez me prometió devolverme el dinero y cada vez terminé esperando meses sin ver un solo dólar de vuelta. Pero lo que más me dolió no fue perder el dinero, fue cómo me trataron después de cada préstamo. En lugar de gratitud, recibí indiferencia. En lugar de respeto, recibí esa actitud condescendiente que claramente decía esperaban mi ayuda como si fuera su derecho, no mi generosidad. Recordé vívidamente el día en que Tanisha me pidió que fuera balista para su primera casa. Apenas tenía 23 años y no tenía suficiente historial crediticio. Essie, necesitamos que firmes estos documentos. Es solo una formalidad. No tendrás que, no pagues nada. Solo necesitamos tu nombre para que el banco apruebe el préstamo. Me llevaron a la oficina del banco, vestido con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Robert. El agente de préstamos me explicó los términos del contrato, pero apenas entendí la mitad de lo que decía. Márquez y Tanisha me aseguraron que era una rutina que miles de padres hicieran lo mismo por sus hijos todos los días. Solo firma aquí, mamá. Confía en nosotros. Y firmé. Firmé porque quería creer que, finalmente me veían como alguien importante, parte de sus vidas. Firmé porque pensé que tal vez esto haría que me valoraran más. Firmé porque una parte ingenua, una parte de mí, creía que esto me convertiría en una abuela que Skiller recordaría con cariño cuando fuera mayor. Por primera vez 2 años después todo parecía ir bien. Márquez tenía un trabajo estable en un local. Una empresa constructora y Tanisha trabajaban a tiempo parcial en una tienda minorista. Pagaban sus cuotas mensuales sin problemas y me sentí orgulloso de haber podido ayudarlos a conseguir su primera casa. Finalmente tenía algo concreto que lo hice por mi familia, algo que realmente importaba. Pero entonces Márquez perdió su trabajo, la empresa para la que trabajaba quebró durante la crisis económica, dejando a decenas de empleados sin trabajo y sin los beneficios que les habían prometido. De repente, los pagos de la hipoteca se volvieron imposible seguirles el ritmo. Me enteré de la situación no porque me lo dijeran directamente, sino porque el banco me llamó como aval. Señorita Dupree, los pagos de la propiedad que usted avaló en Elmwood
Eva no tiene 3 meses de atraso. Si no se ponen al día de inmediato, tendrá que proceder con el proceso de ejecución hipotecaria. La voz de los empleados del banco era fría y profesional, pero sus palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Cuando confronté a Márquez sobre la situación, me gritó por primera vez en su vida adulta: no es mi culpa haber perdido mi trabajo. ¿Crees que quería que esto sucediera? ¿Qué pasó? ¿Y ahora me presionas como si fuera una criminal? Tanisa estaba detrás de él con Skylar en sus brazos, mirándome como si yo fuera responsable de todos sus problemas. Esa noche, fui a casa y calculé exactamente cuánto dinero había ahorrado. Si hubiera pagado los 3 meses de cuotas atrasadas de la hipoteca, me quedaban menos de $1000 en mi cuenta de ahorros. Pero si no pagaba, si perdía la casa, mi crédito quedaría arruinado para siempre. No tenía otra opción. Pagué los $8000 que me debían, prácticamente, vaciando todas mis reservas de emergencia. Me dieron las gracias. Márquez murmuró un gracias, sin mirarme a los ojos. Tanisa ni siquiera hizo eso. Actuaron como si hubiera sido mi obligación pagar, como si firmar como aval me hizo automáticamente responsable de sus errores financieros. Y lo peor fue que, técnicamente tenían razón. Los meses siguientes fueron un infierno de llamadas constantes del banco. Cada vez Marcus y Tanisa se atrasaron en un pago, y fui el primero en enterarme. Mi teléfono sonaba a las 8 de la mañana, con empleados del banco, recordándome mis obligaciones contractuales como si fuera un deudor profesional en lugar de una madre que quería ayudar a su hijo. Tuve que conseguir un segundo trabajo limpiando oficinas en noche para cubrir los pagos cuando no podían. Llegué a casa a las 11 de la noche con dolor de espalda y las manos agrietadas por los químicos. Todo para mantener a flote una casa en la que no era bienvenido, porque eso era el mayor insulto después de todo el dinero que había invertido, después de arriesgar mi estabilidad financiera por ellos. Todavía me trataban como una persona incómoda. Cuando fui a su casa, no me ofrecieron una llave. Nunca me dijeron: esta también es tu casa. Nunca. Reconoció que sin mi sacrificio, ellos estarían viviendo en un departamento alquilado de regreso con sus padres. La situación empeoró cuando decidieron remodelar la cocina. Es una inversión, explicó Márquez cuando me pidió $4,000 más para los gabinetes y electrodomésticos nuevos. Va a aumentar el valor de la propiedad. Lo sabía era mentira. Sabía que simplemente querían una cocina más bonita y esperaban que yo la pagara. Pero me sentí tan atrapada en ese momento que estuve de acuerdo. Trabajé turnos dobles durante 6 meses para reunir ese dinero. Los pies se me hincharon tanto que tuve que dormir con las piernas elevadas y desarrollé un dolor de espalda crónico que todavía me molesta hasta el día de hoy. Todo para pagar los gabinetes de madera que Tanisa había visto en una revista y decidió que necesitaba en su cocina. La inauguración de la nueva cocina fue una fiesta para 30 personas, a lo cual no fui invitado. Me enteré por las fotos que Márquez subió a Facebook, donde todos parecían estar brindando y celebrando la cocina que había pagado. En una de las fotos, Tanisa posó orgullosa junto a la nueva isla de granito, con una copa de vino en la mano y una sonrisa radiante. Esa noche, yo llamé a Márquez para preguntarle por qué no me habían invitado. No creíamos que te interesaría, mamá. Ya sabes, no como multitudes. Era mentira y ambos lo sabíamos. La verdad era que mi presencia habría sido incómodo para ellos. ¿Cómo podrían presumir de su nueva cocina delante de sus amigos si él, la mujer que realmente había pagado por ello, estaba allí para recordarles la realidad? Esa fue la primera vez que realmente consideré la posibilidad de que mi familia me estuviera utilizando. Pero incluso entonces, con toda la evidencia ante mis ojos, encontré formas de justificar su comportamiento. Son jóvenes, me dije. Aún no entienden el valor del dinero. Algún día me lo agradecerán como es debido. ¿Cómo? Había sido ciega, había estado desesperada por ser amada, había confundido ser explotada con ser necesitada. El momento en que todo cambió para siempre fue cuando Skylar cumplió 7 años. Había planeado esa celebración durante meses, ahorrando cada centavo que pude para comprarle el regalo perfecto. Sabía que a Skylar le encantaban los caballos, así que gasté $300 en un regalo temático, casa de muñecas, que había visto en la juguetería del centro. Era una hermosa pieza con establos en miniatura, pequeños caballos de diferentes colores, incluso pequeñas sillas de montar de cuero. La víspera de su cumpleaños, trabajé hasta las 2 de la mañana, envolví cada pieza pequeña por separado para que Skylar tuviera muchos regalitos para abrir. Usé papel dorado que compré especialmente para la ocasión y até cada paquete con cintas rosas que combinaban con la decoración que sabía que Tanisa tenía elegido para la fiesta. Llegué a la celebración con los brazos llenos de paquetes perfectamente envueltos, emocionado por ver la cara de Skylar cuando descubrió lo que había dentro. Pero desde el momento en que, al cruzar la puerta, supe que algo era diferente. Tanisa me saludó con una sonrisa tensa y Márquez evitó mirarme a los ojos. Contactaste conmigo completamente. Sí, me alegro mucho de que lo hayas logrado.
dijo Tanisha, con esa dulce voz falsa que había perfeccionado con los años. Preguntó, ¿puedes poner los regalos en esa mesa? Señaló una mesita en la esquina, lejos de donde estaban apilados todos los demás regalos. Era evidente que los regalos estaban siendo segregados del resto, como si no fueran lo suficientemente buenos como para mezclarse con los demás. La fiesta estaba llena de niños de la edad de Skyler y sus padres, gente que no conocía, pero que claramente eran parte del círculo social de Marques y Tanisha. Me senté en una silla aislada, observando a mí la familia interactúa naturalmente con estos extraños mientras me ignoran por completo. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no tuviera impacto en la atmósfera de la celebración. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Skylar fue primero a la pila principal de regalos. Abrió una bicicleta nueva que le habían regalado los padres de una amiga, luego un videojuego de su padre, tía y tío, luego una muñeca cara que había pedido específicamente y que Marques y Tanisha le habían comprado. Cada regalo fue recibido con gritos de alegría y abrazos entusiastas. Mis regalos fueron dejado para el final, casi como una obligación. Skylar se acercó a la mesa de la esquina con menos entusiasmo del que había mostrado en toda su vida. Por la tarde, empezó a abrir los pequeños paquetes que había envuelto con tanto cuidado, pero inmediatamente me di cuenta de que su interés era fingido. Otros niños habían empezado a aburrirse y algunos padres ya estaban revisando sus teléfonos. ¿Cómo? ¡Qué bonita, abuela!, exclamó Skylar cada vez que abría una pieza. Pero sus palabras parecían ensayada, como si alguien le hubiera dado instrucciones sobre qué decir. No hubo gritos de entusiasmo, ni miradas sinceras de asombro que había mostrado con los otros regalos, solo cortesía forzada y sonrisas que no llegaron a sus ojos. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que Skylar ni siquiera entendía que era el conjunto completo. Para ella, cada pequeño paquete era un regalo individual sin relación con los demás. La casa de muñecas ecuestre que había imaginado como una experiencia de juego mágica, se había convertido en una colección desorganizada de piezas sueltas que no tenían sentido juntas. ¿Puedo ir a jugar con mi nuevo bicicleta?, preguntó Skylar antes de terminar el último paquete. Tanisha sintió de inmediato, y todos los niños corrieron al patio trasero, dejando mis regalos esparcidos sobre la mesa como si fueran basura que alguien había tirado. Tendría que limpiar más tarde. Me quedé allí sentado, viendo cómo los pedazos de mi regalo perfecto yacían abandonados entre los papel arrugado y cintas desatadas. $300 tirados a la basura. Pero lo que realmente me rompió el corazón, lo que me dolió en el corazón, no fue el dinero perdido, sino darme cuenta de que nada de lo que hiciera sería suficiente para esta familia. Marcus se me acercó mientras intentaba recoger los pedazos de la casa de muñecas. Mamá, no tenías que gastar tanto dinero. Ya sabes, Skylar tiene muchos juguetes. Su tono era condescendiente, como si yo era una vieja tonta que no entendía las verdaderas necesidades de un niño moderno. La próxima vez, mejor simplemente, denos dinero. Es más práctico. Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Después de tantos años de préstamos, cofirma y sacrificios financieros, Marques tuvo el descaro de sugerirme que simplemente darles dinero directamente en lugar de molestarse en encontrar regalos significativos. Él me había convertido en nada más que un cajero automático con patas. Esa noche, cuando yo llegué a casa con los restos de la casa de muñecas que Skylar había abandonado, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en meses. No lloré por el dinero gastado ni por el regalo rechazado. Lloré porque finalmente comprendí que no era una abuela querida en esa casa. Era una proveedora conveniente de fondos que fue tolerado mientras yo siguiera siendo financieramente útil. Los meses siguientes fueron una sucesión de peticiones cada vez más descaradas. Marques necesitaba dinero para arreglar el aire acondicionado. Tanisha quería que yo pagara para las clases de piano de Skylar. Skylar necesitaba ropa nueva para la escuela privada a la que habían decidido enviarla, sin consultarme, a pesar de que yo pagaba una parte importante de esos gastos educativos. Cada solicitud fue acompañado por la misma actitud de que era mi responsabilidad como madre y abuela proporcionar estos fondos. Nunca se presentaron como favores ni como préstamos que algún día serían ser reembolsados. Eran demandas disfrazadas de peticiones familiares normales. El último, la gota que colmó el vaso, fue cuando Tanisha me pidió que pagara las vacaciones de verano de su familia. Skylar nunca ha estado en la playa, explicó con esa voz manipuladora que había perfeccionado. Todos sus amigos van con sus familias. Este verano, no queremos que se sienta excluida. El paquete vacacional costó $2,500, era dinero que no tenía, sin vaciar completamente mi cuenta de emergencia, pero la presión emocional era abrumadora. La imagen de Skylar, sintiéndose excluida de las conversaciones de sus compañeros, me rompió el corazón. ¿Qué clase de dejaría que su abuela se perdiera experiencias importantes por dinero?
Yo pagué por las vacaciones, trabajando turnos extras durante 3 meses para cubrir ese gasto sin estar completamente sin ahorros. Y mientras trabajaba horas extra, limpiando oficinas hasta que me dolieron las rodillas. Mi familia disfrutó de una semana en Las Bahamas, subiendo fotos felices a las redes sociales, desde restaurantes caros y playas paradisíacas. ¿Me invitaron a unirme? Claro que no. No pensamos que te interesaría, mamá. No te gusta mucho la playa, explicó Márquez cuando regresé bronceado y relajado, como si el hecho de haber pagado todo el viaje lo hubiera hecho yo. Ni siquiera me daba derecho a ser considerado para una invitación. Fue en ese momento, al ver las fotografías de las vacaciones de mi familia, financiadas por mí pero sin mí, que algo definitivamente se rompió dentro de mí. No era amor lo que sentía por esta familia, era una adicción a sentirse necesitado. Una desesperación por mantener algún tipo de conexión, incluso si era tóxica y unilateral. Y ahora, después de la humillación de esta noche, después de que Skiller me arrojara jugo de uva delante de, mientras todos mis familiares se reían, el momento de la verdad finalmente había llegado. Ya no podía engañarme a mí mismo pensando que las cosas mejorarían o que algún día me agradecerían como es debido, por todo lo que había sacrificado. Por ellos, era hora de que aprendieran cuánto dependían realmente de los viejos. A Essie le encantaba humillarla. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No había llorado durante la noche ni perdido dormí, preguntándome si tal vez había reaccionado exageradamente a los eventos del cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente lo que tenía que hacer y cómo lo iba a hacer. Desayuné tranquilamente mientras revisaba todos los documentos que tenía guardado en mi caja de seguridad durante los últimos 6 años. Contratos de préstamo, bancorecibos de transferencia, documentos de aval, recibos de pagos que había hecho en nombre de Márquez y Tanisa. Fue asombroso verlo todo junto. Había gastado más de $43,000 en total para mantener las finanzas de mi familia. Vida a flote. Hice la primera llamada exactamente a las 9 de la mañana. Marqué el número del abogado Silas Jenkins, quien tramitó el testamento de mi esposo, Robert. Silas tenía 72 años, pero su mente seguía siendo aguda como un bisturí. Durante los últimos años, se había ocupado de algunos asuntos menores para mí, principalmente relacionado con mi seguro de vida y algunos contratos laborales. Buenos días, abogado Jenkins. Soy Steldrid, necesito que me ayudes con un asunto familiar urgente. Necesito revisar todas las implicaciones legales de retirarme como cosignatario de la hipoteca de la casa de mi hijo. Mi voz sonaba más firme que había pasado meses. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Silas conocía a Márquez desde niño y